Gloria a Dios, amados hermanos. La palabra de Dios nos habla de los 9 dones del Espíritu. Lo voy a leer, no necesito buscarlo. 1 Corintios 12, 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alabado sea Dios. Esos son los 9 dones espirituales, sobrenaturales. En esta mañana vamos a estar estudiando y predicando sobre los dones de sanidades. Note que este don es plural, no es singular. No es el don de sanidad, sino que los dones de sanidades. A través de los siglos, los teólogos se han preguntado por qué. ¿Por qué estos dones de sanidades y no don de sanidad? Pero déjeme decirle que antes, el propósito de los dones de sanidades es el liberar al enfermo y destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Con esto no quiero decir que todas las enfermedades son del diablo, sino que la esencia, lo más importante con respecto a los dones de sanidades es hacer libre al enfermo de todo tipo de enfermedades causadas de manera natural, hereditaria o diabólica. De eso se trata los dones de sanidades. Los dones de sanidades son dados por Dios para la sanidad sobrenatural. Los dones de sanidades son dados por Dios para la sanidad sobrenatural de dolencias sin medios naturales de ningún origen. Voy a resumir 3 tipos de sanidades. Una, la sanidad que se puede recibir en el cuerpo por medio de la ciencia médica, por medio de los doctores, por medio de los tratamientos médicos. Y gloria a Dios que ha dado sabiduría a la ciencia médica y a los doctores y a los que sacan las medicinas continuamente para que puedan ayudar con la sanidad de las enfermedades, de las dolencias del cuerpo humano. Luego tenemos otra manera de que se puede obtener la sanidad, y esta sanidad se puede obtener no solamente para cristianos, sino también para personas no cristianas. Miles de personas han llegado a Cristo habiendo recibido sanidad en sus cuerpos. Miles, quizás millones de personas. La manera como llegaron a Jesucristo, cómo se entregaron a Dios y recibieron a Jesucristo como su Salvador, es porque recibieron sanidad. Sanidad por medio de la fe, sanidad dada por Dios. Han habido a través de la historia miles de campañas de sanidad divinas por diferentes personas, diferentes siervos de Dios. Y muchos de los miles de personas que recibieron sanidad no eran cristianas antes de haber llegado a esas campañas. No eran cristianos, o que hayan llegado a las iglesias, no lo eran. Pero el poder de Dios se manifestó, o se ha manifestado y se sigue manifestando en ellos de una manera por medio de la fe, que ellos han llegado a creer también en Dios y en Jesucristo, y se convirtieron en hijos de Dios. Usted podrá conocer algunos, yo conozco muchas personas que se entregaron a Dios, recibieron a Jesucristo después de haber recibido
sanidad en sus cuerpos. Entonces, de esa sanidad que estoy hablando ahorita, primeramente, es la sanidad que se recibe por fe. No necesariamente por fe en el que recibe la sanidad, sino que puede ser la fe de la persona que ora por la sanidad de ellos, o puede ser la fe de una tercera persona a favor de los enfermos. Eso es bien importante. Porque una persona que no cree en Dios, una persona que no cree en Jesucristo, que no es hijo de Dios, no se ha entregado a Jesucristo, no puede tener la fe para la sanidad. Muchas veces sí, algunas veces sí, pero por lo general no es así. Sino que la fe del que ora por ellos es la que va a trabajar. La palabra de Dios nos enseña con muchos ejemplos que muchas veces una persona recibía sanidad porque tenía fe en Jesucristo. Muchas veces recibieron sanidad algunas personas porque la persona que oró por ellos tenía la fe, en el caso de Jesucristo, de los apóstoles, etc. Y muchas veces una tercera persona tuvo la fe por ellos y recibieron la sanidad. Entonces una sanidad que se recibe por fe, se manifiesta por fe. El apóstol Santiago habla de eso también claramente y dice: si hay enfermos entre vosotros, vayan con los ancianos, que los unjan con aceite, que pongan sus manos sobre ellos, y la oración de fe va a salvarlos y también a sanarlos. Alabado sea Dios. Pero no es de esa sanidad que voy a hablar ahora, sino que ahora voy a hablar la sanidad que se recibe por medio de los dones de sanidades que hay en personas, en algunas personas que reciben estos dones de sanidades. No es un don que se reciben dones de sanidades, y no es completo para todas las enfermedades. Ay, pastor, ya nos confundió, ya se van a desconfundir, no se preocupen, hermanos. Pero entonces, dones de sanidades es para ser libre de una manera sobrenatural a las personas que están atrapadas en las enfermedades y en las dolencias, y aún los tratamientos médicos no han dado resultado. Porque hay personas que están en tratamientos médicos con medicinas, etcétera, etcétera, y continúan aquellas dolencias y continúan los achaques, como se dice. Continúan las enfermedades y se siguen manifestando, pero se mantienen y van mejorando. ¿Verdad, hermanos? Y hay otras personas que pasan con fe y oran y sienten un toque de Dios, un toque de Jesucristo, y creen, pero luego de unos días o semanas persiste la dolencia y la enfermedad. ¿Es culpa de las personas? No lo creo. No lo creo. A no ser que estén viviendo una vida de pecado, porque eso es un bloqueo a recibir las bendiciones de Dios, incluyendo la sanidad en el cuerpo. Pero, amados hermanos, buenas noticias, palabra de Dios, palabra de Dios. Hay otro medio de cómo recibir la sanidad de una manera sobrenatural, que es por medio de los dones de sanidades. Los dones de sanidades no se manifiestan, hermano, como la sanidad por fe, que a veces va de una manera paulatina. No fue instantáneo, o sea, recibió la sanidad, pero va poco a poco. En los dones de sanidades, la sanidad es instantánea, inmediata, completa, se acabó. Se acabó la dolencia, se acabó la enfermedad. Yo he contado este testimonio, pero lo voy a mencionar una vez más. Recuerdo, en una ocasión en la iglesia llevaron a una niña que tenía, creo que como 6 meses, algo así, y los doctores le encontraron un tumor bien obvio, era una pelota grande que le salía ya, ¿verdad? Que tenía en la cabeza el tumor, y los doctores no querían operar porque estaba demasiado pequeña la niña y creían que estaba muy peligroso la operación. Y entonces, amados hermanos, la mamá ahí en vivo, a todo color, dijo: vamos a orar por
por los que están enfermos, para que reciban la sanidad. Y ella pasó con su niña 6 meses. Y me dijo, aquí está el tumor, una pelota pero horrible de grande. Oramos declarando la sanidad sobre esa niña. Y seguí orando por otras personas. Y la madre comenzó a llorar, y lloraba, y lloraba. Y yo dije, ¿dónde se nos murió la niña? Y digo esto así como en broma, porque un pastor me contó una vez que estaba ministrando, orando por sanidad. Y cuando oró por una de las hermanas, cayó muerta. Se murió la señora. Entonces yo oía que lloraba y lloraba. Y una hermana, ¿qué pasó? Y el tumor se fue. ¿Cómo que se fue el tumor? Vea, venga, toque, mire. Y el tumor había desaparecido. Dios lo sacó completamente. Lo llevaron a los doctores, le hicieron todos los exámenes, los scans y todo. Y no tenía ni señas de que había tenido tumor. Esa es sanidad de manera sobrenatural. Se lo he contado, hermano. Así como en palabras célebres del pastor Arturo Arias, que está en el reino de los cielos. Y también les he contado este testimonio, les puedo contar más, pero estos me vienen ahorita a la memoria. Pasó una maestra, pues, una hermana en Cristo. Dijo, quiero que oren. ¿Y cuál es el problema? Tengo una pierna más larga que la otra. Ah, por eso es que cojea. Sí. Y todos lo habían notado, pero oramos por ella. Y entonces seguimos orando y al rato dijo, necesito que oren de nuevo por mí. ¿Por qué? Porque ahora la otra pierna la tengo más larga que la otra. No, hombre, esto está raro, dijimos nosotros. Y oramos por ella nuevamente y hasta se sentó y se acostó y le midieron y las piernas quedaron parejas. Esa es sanidad de manera sobrenatural, esa es sanidad divina. Que Dios quiere dar a su pueblo, a su iglesia. Ahora, hermanos, los dones de sanidades no tienen que ver nada con la ciencia médica. O recibió esa sanidad por medio de los dones de sanidades, o la recibió por medio de la ciencia médica, pero no pueden mezclarse. No pueden mezclarse. Ahorita yo como testimonio estoy en un proceso muy interesante por ciertos tratamientos donde no tengo dolencias, no tengo problemas, no tengo malestares, no tengo nada. Pero los doctores encontraron algo que causó daño a mis riñones. Note esto. Yo quiero que voy a tratar de explicar. Entonces los doctores recetan medicinas y recetan, tienen que hacer esto y esto. Bueno. Entonces yo un día dije, Señor, yo no quiero vivir de esa manera. Yo quiero que mi sanidad sea por tu mano completa. De esa manera, Señor. Y entonces, hermanos, la doctora especialista me dijo, la enfermedad ya no está. Ya no existe. Pero las consecuencias, los daños, porque muchas veces las enfermedades se van y no hay dolencias, no hay nada ni nada, pero las consecuencias quedaron, las secuelas, como se llaman. Las secuelas existen y yo dije, bueno, en el Señor voy a confiar y yo no quiero estar viviendo de esa manera con todas esas regulaciones y restricciones, Señor, no. Venga todo de ti, Padre. Esta semana me hice exámenes médicos que cada mes me lo hago, antes me lo hacía más seguido. Y en 10 meses son los mejores resultados que he obtenido, para la gloria de Dios. En 10 meses son los mejores resultados y glorifiqué a Dios. Y entonces dije, Padre, esa enfermedad se detuvo, pero quedó la secuela del daño. Y entonces, le voy a poner un ejemplo. Alguien le dice, debido a esas secuelas, esto está a 35, 38%.
y de eso no se puede hacer nada. Entonces le están diciendo 35-38% es el funcionamiento de X órgano en su cuerpo. ¿Me va siguiendo, no? Ok. Y esto no se puede hacer nada, eso no va a cambiar, así queda ya. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted se hace exámenes y el resultado es que eso de las secuelas que dijeron, el funcionamiento ha mejorado 7 puntos? Se dijeron no se puede hacer nada ya por eso, no se puede recuperar, porque murió. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces Dios me habló y entendí y me dijo, pediste por la sanidad y yo te la di. Ahora tenés que pedir por la restauración al 100% de esos órganos en tu cuerpo. Oiga, qué tremendo. Yo dije, así clamo ahora, así pido ahora. La enfermedad me sanaste, la sanidad la recibí. Ahora haz y reciba yo la restauración 100%. ¿Está entendiendo, hermanos? Esos dones de sanidades, un medio sobrenatural. Yo le tengo una pregunta, y esto es nada más por medio de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Y sabe algo que me gusta de la iglesia? Yo creo que a todos nos gusta en nuestra congregación estudiar la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Sí o no? Cada quien le estudia a su estilo, a su manera. Y lo que tratamos de hacer es como pastores dar guía, dirección, ¿verdad? Para mayor entendimiento de la palabra de Dios. Entonces todos ustedes estudiosos de la palabra de Dios. Cuando Cristo nació, que era un bebecito, recién nacido, ¿era hijo de Dios? ¿Y cuando tenía 8 años? ¿Y cuando tenía 15 años? ¿Y cuando tenía 20? ¿Y 25? ¿Y cuando tenía 29? ¿Y cuando tenía un día, 30 años, un día menos de comenzar su ministerio, seguía siendo el hijo de Dios? ¿Y por qué nunca hizo ningún milagro todo ese tiempo si era el mismo hijo de Dios? ¿Por qué no hizo ninguna sanidad divina si era el mismo hijo de Dios? ¿Habrá conocido enfermos durante esos 30 años? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué no sucedió si era el hijo de Dios? Y es Dios mismo. Y es la segunda persona de la Trinidad divina. ¿Por qué pues? Porque Jesucristo no estaba haciendo milagros como la deidad o divinidad, siendo Dios aquí en la tierra, siendo hombre. Que él dijera, yo soy Dios y ya pues. Quiero que entienda y no se vaya a confundir y salir hablando lo que no es. Jesucristo comenzó a hacer milagros cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y lo llenó. Quiere decir, fue ahí, pues, ¿tenía Cristo el Espíritu Santo? No. Sí. Fue ahí cuando recibió él el bautismo en el Espíritu Santo. Descendió, lo llenó completamente. Y entonces inmediatamente Jesucristo comenzó a hacer milagros. Va a una fiesta y es el primer milagro que hizo y convirtió el agua en vino. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo obrando en él y a través de él, no solamente porque él es Dios y era el Hijo de Dios, sino por ese poder sobrenatural del Espíritu Santo que descendió sobre él y lo llenó completamente. Amén. Alabado sea Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Y luego dice la palabra de Dios que Jesucristo, póngale ahí ministerio de 4, predicaba el evangelio de la salvación, enseñaba en las sinagogas, echaba fuera demonios y sanaba a todos los enfermos.
¿A quién? A todos los enfermos, con todo tipo de enfermedades. Los sanaba a todos. Entonces, amados hermanos, a través de los siglos, grandes siervos de Dios, usted búsquelos, que tienen los dones de sanidades, no logran sanar a todos los enfermos por quienes ellos declaran la sanidad, ni logran liberarlos de todas las enfermedades. ¿Por qué? Por eso se llama dones de sanidades, porque hay cantidad de enfermedades. Y a muchos de sus siervos el Espíritu Santo les ha dado cierta cantidad de dones de sanidades con respecto a ciertas enfermedades, y a otros les ha dado otros dones de sanidades para otro cierto tipo de enfermedades, para liberarlos. Póngame atención, porque esto necesita concentrarse para que no se vaya a confundir. Pero Jesucristo a sus discípulos, cuando les habla de que van a sanar, no hay limitación. Y aún así, los discípulos, ningún discípulo pudo hacer todas las sanidades que Jesucristo hizo, todas las liberaciones que Jesucristo hizo. Por favor, entienda esto. Entonces, usted platique con personas que tienen dones de sanidades o busque sus testimonios, y ellos le van a decir que ellos saben, están conscientes que los dones de sanidades que tienen no han logrado sanar todas las diversidades de enfermedades que hay. ¿Está entendiendo eso? Porque hubo un solo hombre a quien el Espíritu se le dio sin medida. Un solo hombre a quien el Espíritu se le dio sin medida. Y ese es Jesucristo. Solo Jesucristo recibió, se le dio, fue llenado, bautizado con el Espíritu sin medida. Ningún otro hombre ha recibido el Espíritu sin medida. Solamente Jesucristo. Entonces, para Jesucristo no había ningún problema, fuera lepra, fueran flujos de sangre, fueran ceguera, parálisis, sordera, mudos, cojos, cualquier tipo de enfermedad. Todas las sanaba Jesucristo, sin excepción. Y si alguno moría enfermo, lo resucitaba. Si así era su voluntad. ¿Está entendiendo esto, hermano? Amén. Entonces, ¿dónde quedamos? Aquí viene el asunto. Todos tenemos medida del Espíritu Santo. Solo Jesucristo, entienda, no me vaya a salir de necia de aquí, diciendo, yo lo tengo todo sin medida, porque se va a convertir en un hereje, en una hereje. Solo Jesucristo. No se confunda. Pero todo el cuerpo de Cristo, si usted le quiere llamar los brazos, las manos, las orejas, los oídos, la nariz, lo que sea, todo el cuerpo de Cristo junto, todo el cuerpo de Jesucristo, que tienen los dones, en este caso los dones de sanidades, juntos todos, sí llegan en esa sumatoria a esa medida de Jesucristo. ¿Está aprendiendo algo, hermano? Pero no individualmente. Entonces voy a tratar de avanzar un poco, ¿verdad? Él también dio autoridad a sus discípulos. Y como ya es tarde, le voy a dar la cita, Mateo 18. Ya les dije también que estos dones de sanidades no tienen nada que ver con la ciencia médica. ¿Pero cómo, pastor? Ok. Pablo tenía dones de sanidad, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién anduvo siempre con Pablo durante todos los hechos de los apóstoles? Lucas.
¿Qué era Lucas de profesión? Doctor médico. Y él escribe de todas esas sanidades que el apóstol Pablo hizo y otros apóstoles también, y no por intervención suya. No llevaban los enfermos a Pablo, porque siempre estaba Lucas con Pablo, y le decían: vaya, Lucas, diagnosticame qué es lo que tiene este y cuál es el mejor tratamiento. Ahí estaba ese doctor. Y los doctores son metidos, hermano. Los doctores son metidos para bien, ¿verdad? Alguien está ahí. Mira, yo creo, por lo que oigo, por lo que veo y como te veo, yo creo que tal y tal cosa te está pasando, ¿verdad? Aunque usted no le preguntó, ¿verdad que sí? Así es que, amados hermanos, Lucas andaba con Pablo y no andaba dando diagnósticos médicos ni recitando medicinas, porque sabía que Pablo, apóstol de Jesucristo, tenía los dones de sanidades para las enfermedades con las que iba a tratar, y les iba a dar la sanidad sin intervención de su conocimiento médico como doctor que era. ¿Está entendiendo? Denle palmas al Señor. No se me duerma. Oiga, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Amados hermanos, y usted puede decir: pastor, ¿y cómo puedo saber si Dios me sanó? Pues porque mire, sigo con la misma dolencia. ¿No lo ha sanado? ¿Me está entendiendo, hermano? Dice, hermano, que yo voy con el doctor y me sigue dando medicinas y me pregunta: ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo estás? Pues no me duele. No te duele, no me duele. Y camino bien y respirar bien. Mírame. Hasta ya sentí, no, hombre, los pulmones suenan a nuevo y me siento bien. Y puedes caminar, sí, y te cansas de subir gradas. No. Ay, hombre, pero para mí que tenés todavía la enfermedad, seguir con el tratamiento. Pero no hay dolencia, no hay manifestaciones. Eso se llama evidencia de sanidad. ¿Está entendiendo, hermano? Esa es evidencia de sanidad. Lo contrario es evidencia que no ha recibido la sanidad por una u otra razón. Ahora pregunto yo, me preguntaban algunos hermanos ayer y tengo que bajar el micrófono. Ni modo si no se oye. Le preguntaban algunos hermanos ayer: ¿cuántos dones del Espíritu Santo ven manifestados en su iglesia? Ninguno. ¿De profecía? No. ¿De palabra de ciencia? No. ¿De palabra de sabiduría? No. ¿De dones de sanidades? Menos. ¿De dones de discernimiento de espíritus? Tampoco. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está entendiendo? Los dones fueron dados para la bendición, edificación del pueblo de Dios. Y por eso estamos enseñando nosotros. A mucha gente que nos ve en YouTube no le interesa. Desde que comenzamos con este tema, muy pocos lo están viendo el canal YouTube. No me importa. Le estoy enseñando a mi iglesia. Yo pastoreo esta iglesia. Me importa mucho la gente que nos ve por YouTube, pero las ovejas son de ustedes. Y tengo que enseñarles, es mi responsabilidad como pastor. Y es la responsabilidad de ustedes que oren y que pidan al Espíritu Santo que les dé los dones que les va a repartir. Y podamos de esa manera llevar bendición al pueblo de Dios y a las personas que todavía no son hijos de Dios. Alabado sea Dios. Quisiera que vieran, que escucharan estos mensajes, estas enseñanzas. Porque hay una cantidad de enseñanzas por internet que bárbaros, hermano. Luego, como les dije antes, me vienen hablando de el don tremendo de servicio. Ese no es un don sobrenatural, ese es un don natural. Estamos hablando de los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Todos son buenos dentro de la iglesia, aún los que son dones naturales. Pero estos son los sobrenaturales que son para la bendición, para la salud espiritual y física de las congregaciones. Alabado sea Dios. Para ser libres, pues,
de una manera sobrenatural de las enfermedades. Estoy hablando de los dones de sanidades. Amén. Que Lucas no anduvo ministrando a nadie, sino que Pablo es el que lo hacía, por el poder sobrenatural que estaba operando en él, hermanos. ¿Cuántos creen en la ciencia médica? Yo levanto la mano. ¿Cuántos creen que es buena la ciencia médica? Y los doctores y las medicinas, yo también. Y Dios los bendiga a los doctores y les siga dando sabiduría y los siga usando para la sanidad de los pueblos. Para que nadie vaya a decir, ya sea que nos ve por YouTube, vayan a salir diciendo, no, estaban atacando a los doctores y a la ciencia médica. De ninguna manera. Todos hemos tomado Tylenol de vez en cuando. ¿Sí o no? Pepto-Bismol otras veces. Y eso es de la ciencia médica. Nuevamente Dios bendiga a los doctores. No nos vayamos a confundir. Damos gracias a Dios por todos ellos. Y no hablamos de ellos negativamente, a no ser que sean malos doctores. Porque al igual que en todas las profesiones, también hay malos doctores. Entre más rápido lo sacan de la clínica a usted, mejor para ellos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Aún en el hospital Kaiser, que es donde uno de los mejores hospitales, le dicen que tienen permitido solo 20 minutos. Los doctores solo tienen permitido 20 minutos con cada paciente. No le da tiempo a ningún paciente ni de expresar lo que está sintiendo. La sanidad, hermanos, pero la sanidad sobrenatural no viene por diagnosis, ni viene por recetas médicas, ni viene por tratamientos médicos. Viene por poner las manos, el ungir con aceite y a veces solo hablar o declarar la palabra de sanidad. Eso es a través de los dones de sanidades. Lo que es importante. Hoy en día hay muchos que tienen estos dones, pero prefieren solamente dar la palabra y prefieren no imponer mano para no meterse en problemas. A veces que fue alguien diciendo, me apretó bien fuerte aquí el hombro, me duele. Voy a demandarlos. Y pierden las grandes bendiciones de Dios por eso. Yo creo, hermanos, en la sanidad por medios naturales. Existe, la hay. Pero creo más fuerte y firmemente en la sanidad sobrenatural, que es por medio del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús ministraba no como hijo de Dios, sino como un profeta ungido por el Espíritu Santo. Ya les dije, Jesús era tan hijo de Dios desde que nació hasta un día antes de que comenzó su ministerio. ¿Está entendiendo, hermanos? Amén. Pero esperó a que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Y fue solamente después de que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús en forma de paloma para ungirle, para ministrar que estas cosas comenzaran a suceder. Alabado sea Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? No hay ningún cristiano, ninguno, que va a recibir los dones del Espíritu Santo si primero no es bautizado con el Espíritu Santo. Por más que quiera, por más que trate, por más que ore, por más que luche, por más que se esfuerce, por más que estudie la palabra de Dios, no lo va a recibir hasta que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Y puede decir, pero los discípulos hicieron milagros antes del bautismo en el Espíritu Santo. Lea la palabra de Dios. Fueron a trabajar con la unción temporal
temporal que Jesucristo puso sobre cada uno de ellos. Con esa unción temporal fueron a hacer esas obras y no muchas. Pero dice la palabra de Dios que cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, los milagros se desataron, las sanidades divinas se desataron, se soltaron, hechas por medio de los apóstoles de Jesucristo y después dados a la iglesia también. Por eso era tan importante. Mire, dice la palabra de Dios que cuando oían que una región, personas que eran gentiles, que no eran judíos, habían creído y recibido a Jesucristo como su Salvador personal, enviaban apóstoles para que fueran a orar por ellos, a imponer manos, la Biblia lo dice claramente, a imponer manos sobre ellos, para que fueran bautizados por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué dice bautizados? ¿Qué la llenura nada más? Porque la llenura del Espíritu Santo es instantánea, inmediata, automática sobre y en cada persona que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas. Es inmediata. Entonces, todos aquellos que habían creído en Dios y recibido a Jesucristo fueron llenos del Espíritu Santo inmediatamente. Pero entonces los apóstoles enviaban apóstoles a que fueran a orar, imponiendo manos sobre ellos para que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Y la iglesia comenzó a crecer y los dones se comenzaron a manifestar dentro de las congregaciones, a tal grado que llegaron a abusar de algunos de los dones. Y tuvieron que poner orden y control también sobre esto. Y enseñar sobre ese uso, sobre ese orden, hermanos. Vayamos claramente entendiendo cómo la palabra de Dios nos enseña. No tengo tiempo para buscar darles todas las citas bíblicas. Jesús se puso en pie y leyó en la sinagoga de donde se había criado: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Años después, Pedro, predicando a Cornelio y a su casa, dijo: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Esto debería probar conclusivamente que él no sanaba por algún poder que era inherente como el Hijo de Dios, sino cuando recibió ese poder del bautismo del Espíritu Santo y llegó a Jesucristo sin medida. La Biblia nos dice que Cristo tenía el Espíritu sin medida. Hablando de Jesucristo, Juan 3:34, dice que el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, que Dios no da el Espíritu por medida. Está hablando de Jesucristo. Entonces a Jesucristo no le fue dado el Espíritu por medida, sino que le fue dado sin medida. Y todas las manifestaciones de todos los dones espirituales se daban en Jesucristo sin medida. ¿Está entendiendo, hermano? Pero nosotros, teniendo medida de cómo hemos sido llenos, bautizados con el Espíritu Santo, también nos son repartidos los dones como el Espíritu quiere y podemos operar en las áreas que el Espíritu nos dirija para edificación, crecimiento y bendición del pueblo de Dios. Pero para poder hacer esto, hermano, tenemos primero que creer, tenemos primero que conocer, tenemos primero que comprender, tenemos primero que entender las diferencias y no mezclarlo todo en una sola canasta de huevos, como dicen, sino que cada cosa en su lugar, en su punto, en orden, como el orden que la palabra de Dios nos enseña. A unos les es dado dones de sanidades, a otros don de milagros, a otro don de palabra de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque muchos hablen, no he conocido ningún hombre en mi tiempo, ni a través de los testimonios de las iglesias, ni nada, que tenga todos estos dones del Espíritu Santo y opere en todos los dones.
El Espíritu Santo sabe lo que hace. Y los hombres no le vamos a enseñar qué es lo que el Espíritu Santo debe hacer. Pero, amados hermanos, ¿cuál es el propósito, hablando de los dones de sanidades nuevamente? Liberar al enfermo de una manera sobrenatural de todas las enfermedades y las dolencias que tenga. El que cree va a recibir. El que no cree no va a recibir. Si usted quiere toda la vida está recibiendo calma de sus dolencias a través de tratamientos médicos, no lo juzgo, no lo acuso, que Dios lo bendiga. El que cree en la sanidad por fe, que su fe opere. El que cree en la sanidad sobrenatural por medio de los dones de sanidades, recíbanlo también. Amén. Gloria a Dios. Pero sepa que tiene que ser por medio de alguien que tiene los dones de sanidades. Y tiene que imponer manos sobre usted. Como sin aceite. Eso no tiene nada que ver. Pero sí imponer manos sobre usted. Voy a tener que dejar aquí porque el tiempo se nos avanzó. Hace falta un poco todavía para cubrir este tema de los dones de sanidades. Hermano, esta es una palabra para que nos dé consuelo, Amén. esperanza y ánimo. Amén. Gloria a Dios. Y usted dirá, con esto termino, pastor, ¿qué hago si en mi iglesia nadie tiene los dones de sanidades? ¿Qué hago? ¿Me voy por otra iglesia? No, hombre. Dios te tiene en la iglesia con un propósito. ¿Y entonces qué hago? Comienza a decirle, Espíritu Santo, dame los dones de sanidades. Sí, amén. No hay nadie en mi iglesia. Y es necesario, dame los dones de sanidades. Y si el Espíritu Santo quiere, se los va a dar. Sí, aleluya. Alabado sea Dios. Póngase de pie.